preparar nuestra Biblia. En esta noche vamos al libro de Mateo, capítulo 27. Ahora, usted recuerda, hermano, hemos estado estudiando desde la semana pasada una serie nueva de predicaciones que le titulamos Las 7 frases de Jesús en la cruz. Porque precisamente, hermano, estamos estudiando algo muy interesante, que en la cruz Jesús clamó 7 frases. Y estas 7 frases son muy interesantes por lo que nos enseñan y por lo que Jesús estaba diciendo. Así que quiero animarle que vaya ahí al libro de Mateo, capítulo 27, y también prepare su corazón para que usted pueda escuchar su palabra. Mateo, capítulo 27. Si usted quiere saber cuáles son esas 7 frases, las semanas pasadas se mandó, de hecho creo que se mandó también a los anuncios, ese gráfico que resume rápido, ¿verdad?, las 7 frases y que nos enseñan, ¿verdad? Muy bien. Mateo 27, versículo 45 y 46. Mateo 27, 45 y 46. Dentro de ese periodo de la crucifixión, hermanos, dice la palabra de Dios allí: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle que Él hable a nuestros corazones, que sea una bendición el mensaje que habremos de tener en esta noche. Señor, queremos rogarte que tú bendigas esta enseñanza, que pueda tu Espíritu Santo usarla de principio a fin, hablándonos a nuestro corazón. Te pido que tú bendigas la predicación, que aunque hay fallas técnicas por el sonido, Señor, nosotros necesitamos un micrófono para que tú hables a nuestro corazón. Quizás, Señor, lo único que necesitamos es que tú des fuerza a la voz del predicador, pero, Señor, realmente necesitamos solamente un corazón atento a tu palabra y sensibles y dispuestos a escuchar tu palabra. Te ruego, Padre, que tú bendigas este tiempo juntos de predicación. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hay momentos en la vida donde los creyentes llegamos a sentirnos desamparados por Dios. La cuarta frase que vamos a estudiar en esta noche son palabras del Señor Jesucristo y están relacionadas precisamente con sentirnos desamparados. Repito nuestra lectura, dice: y desde la hora sexta. Ahora, tal vez usted no conoce mucho este asunto, pero en el horario judío las horas se contaban desde las 6 de la mañana. Entonces la sexta hora son las 12 del mediodía. Entonces, desde la sexta hora, las 12 del mediodía, hubo tinieblas de manera extraña, porque el momento donde hay más luz en el día es mediodía, pero dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Que usted hace cuenta, son las 3 de la tarde exactamente. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo esto que en nuestra Biblia está aquí en hebreo: Elí, Elí, lama sabactani. Y el autor, que es en este caso Mateo, él quiso decirnos en qué se dice y también qué significa. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta frase, hermanos, para mí es la más desgarradora de las 7 que Jesús clama en la cruz, porque recuerde que era asfixiante
hablar estando crucificado. Y acuérdense que lo poco que podía, de fuerzas que tenía, lo decía para decir algo valioso. Cristo posiblemente dijo esta frase en el hebreo y cita el Salmo 22, que si usted no va a ir para allá, pero si usted fuera allí, precisamente así comienza el Salmo 22. Ahora, hermanos, ¿por qué Cristo dijo eso? En medio de tanto dolor, de agudas piquetes en sus heridas, en medio de 6 horas de sufrimiento, quiero recordarle que, aunque dice aquí que fue de la hora 6 a la 9, el libro de Marcos añade algo más, que él fue crucificado desde la hora 3, es decir, desde las 9 de la mañana. Entonces, desde las 9 de la mañana el Señor Jesucristo es crucificado. A las 12 del día viene las tinieblas, y a las 3 de la tarde es cuando el Señor Jesucristo muere. Ahora, hermanos, ¿por qué Cristo dijo esto? Bueno, realmente no sabemos cómo es que en las últimas horas de su vida, en este tiempo doloroso y asfixiante, Él clama de esta manera. Pero, pues obviamente los judíos lo escucharon de lejos, ya en sus últimos realmente minutos de vida, y hermanos, ellos pensaban que hablaba de Elías. Hasta dijeron, déjenlo, a ver si Elías viene a ayudarle, pero se equivocaron. Ahora, el Señor Jesucristo dijo esto, al menos creemos por 2 razones. En primera, porque estaba recibiendo el castigo de nuestros pecados en ese momento y se sentía precisamente así, desamparado. Hermanos, en ese momento Cristo estaba recibiendo el castigo por nuestro pecado y se sentía abandonado por el Señor, y nadie lo defendió, nadie lo rescató de la crucifixión. Recuerden que la única petición que Cristo hizo para sí mismo en todo el Nuevo Testamento fue esa vez: Señor, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y hermanos, ¿por qué Dios no le ayudó? ¿Por qué lo desamparó? ¿Por qué dejó a su Hijo en la cruz? Precisamente porque estaba recibiendo el castigo que nosotros merecemos. En Isaías 53:5 dice la Biblia: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Quiero que entienda esa frase. Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. ¿Cómo se sentía Jesucristo? Desamparado. Por eso clama: Dios mío, ¿por qué me desamparas? Y también, hermanos, otra razón por la cual él clamó eso es porque él estaba citando el Salmo 22. Los judíos conocían el Antiguo Testamento. Algunos dicen que desde los 6 años los niños judíos empezaban a memorizar porciones de las Escrituras, el Shema, que es Deuteronomio capítulo 6, y varias porciones, ¿verdad? Y ellos no tenían capítulos ni versículos, pero ellos sabían de memoria, y de repente el padre o alguien les decía: a ver, cita el Salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y empezaban a decirlo, ¿sí? El Salmo 22, algunos le llaman el Salmo de la cruz, hermanos, y profetiza el sufrimiento de nuestro Salvador, del Mesías. Quiero que usted escuche un poquito del Salmo 22, porque nos habla muy específico de lo que Cristo pasaría en la cruz. Se lo dejo de tarea porque no lo vamos a leer todo. ¿Usted quiere saber cómo un salmo profetiza de la crucifixión 1000 años antes de que Cristo muriera en la cruz? Nada más quiero que escuchen. Salmo 22:14 dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron
entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Cristo estaba citando el Salmo 22 como diciéndole a la gente, incrédulos, porque no creen en el Hijo de Dios, aún estando en la crucifixión, cuando 1000 años antes en su Tanaj judío se decía de lo que iba a pasar. Entonces Jesucristo estaba citándolo, declarando que estaba cumpliendo literalmente el sufrimiento profetizado del Salmo 22, hermanos. Así que Cristo, al citar el Salmo 22, estaba diciendo que Él era el Mesías y que estaba cumpliendo los sufrimientos profetizados. Es que ya déjenla, hermanos, para que no haya más ruido. Pero así déjenla, hermanos. Entonces, hermanos, quiero que piensen un momento en esto. Cuando Cristo dice esto, Él estaba abatido, estaba desamparado, y hermanos, también estaba diciendo que Él era el Mesías y estaba sufriendo lo que la Biblia profetizó 1000 años antes. ¿Ve usted? Ahora, pero quiero que usted recuerde algo, hermanos. Cada palabra de Cristo en la cruz nos enseña algo a nuestra vida. Ahora, mi pregunta para usted es, ¿qué cree que Dios quiere enseñarle a usted con esta frase que Cristo clamó a últimos minutos de que Él partiera? Bueno, vamos a ver, hermanos, qué nos enseña este mensaje que yo le titulé, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo primero que yo veo, hermanos, es que es una realidad que podemos sentirnos desamparados. Lo que significa la palabra desamparado es algo muy feo, muy triste. Se refiere a quitar el amparo, quitar la protección, quitar la compañía. Y qué horrible habrá sido, hermanos, que el Señor Jesucristo desde la eternidad gozaba de la comunión con el Padre, siempre estando con el Padre, siempre disfrutando del compañerismo de la Trinidad. Y sin embargo, hermanos, aquí Jesucristo se queda sin la compañía del Padre. El ocultamiento del rostro de Dios fue el ingrediente más amargo de la cruz. Y aquí vemos al Padre que de alguna manera le hace sentir desamparado, le quita su amparo, le quita de su presencia. Y tal vez, hermanos, como cuando una persona hace esto, tal vez por eso hubo tinieblas de las 12 del día a las 3 de la tarde. La Biblia no dice por qué, pero sí creo, hermanos, que algo horrible habrá sido que le quitara este amparo que el Padre siempre tuvo, esta comunión perfecta. Entonces Cristo sintió desamparo. Ahora, Cristo comprende cuando tú llegas a sentirte así por algún problema fuerte que tú tienes. Son palabras de dolor agonizante, hermanos. Y la palabra desamparado es una de las más trágicas en la habla humana, porque habla de que todos te abandonan. Acuérdense que el Señor Jesucristo fue abandonado por sus discípulos, fue abandonado por el pueblo, fue abandonado por todos los que estaban ahí, todos se hicieron a un lado. Pero, hermanos, lo más doloroso fue que su Padre le abandonara. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que Cristo comprende, hermanos, cuando una persona se siente desamparada por sus amigos, cuando tus amigos te dejan, o cuando una esposa se queda desamparada porque el esposo se fue y ya no regresó, o cuando un niño se siente desamparado por sus padres, o cuando una persona de repente siente que ese apoyo que tenía de alguien se va. Hermanos, es posible y es una realidad que aún siendo creyentes podemos sentirnos desamparados. Aún buenos creyentes, hermanos, grandes siervos de Dios se han sentido abrumados y desamparados. Déjenme citarle al famoso predicador y pastor Carlos Spurgeon. Esto es en Inglaterra hace un par de siglos. Y él, siendo un pastor muy bueno, muy fiel, él dice esto, y cito: hace algunos años sufrí una terrible depresión de mi espíritu, oprimido por ciertos sucesos inquietantes que me habían acaecido. Estaba además enfermo, con lo que el corazón se me ahogaba en el pecho, y desde las profundidades del abismo solo pude clamar a Dios. Antes que me marchara a Mentón para reponerme, sufrí mucho del cuerpo, pero mi alma sufría más por estar abrumado en mi espíritu.
En esas circunstancias prediqué un sermón sobre las palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jamás hubiera podido hallarme más capacitado para predicar sobre este texto. A decir verdad, dice él, yo desearía que pocos de entre mis hermanos tuvieran que penetrar tan profundamente en las desgarradoras palabras. Sentí hasta donde me era posible el horror de un alma abandonada por Dios. Aquella no fue una experiencia nada agradable. Tiemblo ante la sola idea de volver a vivir semejante eclipse del alma, y oro para que no tenga que sufrir nuevamente de aquella manera, a menos que fuera para dar otra vez el mismo resultado. Hermanos, no significa que usted sea necesariamente un mal cristiano, o que tenga su fe débil, o que sea un pecador empedernido, pero usted puede sentirse desamparado. Es una realidad, y nuestro Señor, no podemos decir que le faltaba fe. No podemos decir que él tenía pecado, no podemos decir que era una mala persona. El Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, se sintió desamparado. Ahora, yo creo que él puede entendernos, porque él, al sentirse desamparado, puede entender a cada uno de nosotros los que hemos recibido, y que él puede saber tu corazón. Tal vez nadie te puede entender, pero no me puede decir, no, nadie me entiende. Pues Cristo te entiende, porque él se sintió desamparado y abandonado hasta por su Padre Celestial. Ahora, hermanos, piensen en esto. El Señor comprende cómo usted y yo llegamos a ser. Él fue hecho a semejanza de hombre, dice la Biblia. Y en su humanidad, él sintió el desamparo, hermanos. Tal vez una persona muy amada ya no está con usted y siente el desamparo, hermanos. El Señor entiende. El Señor entiende. Ahora, quiero que profundicemos un poco más, hermanos, porque el Señor me entiende a usted, pero quiero que ahora se pregunte, ¿por qué Cristo en este momento se sintió desamparado? ¿Cuál fue la razón en la crucifixión por la cual él se sintió así? Es muy sencilla saber la razón: por el pecado. Ahora, el pecado no de Jesucristo mismo, porque él nunca hizo pecado ni salió engaño en su boca. Pero el pecado, hermanos, del mundo provocó que Dios desamparara a su Hijo en la cruz para castigarlo por el pecado nuestro. Entonces debemos aprender que el pecado nos puede hacer sentir desamparados por Dios. Quiero que lo piense bien. Hay muchas razones por las cuales podríamos sentirnos desamparados: por la pérdida de alguien, o porque alguien nos traicionó, o porque alguien nos desamparó, o porque alguien se burló de nosotros. Pero, hermanos, en el caso del Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros hizo que el Padre lo desamparara. Dice la Biblia: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que esta lección es también muy importante, muy valiosa. El pecado nos hace sentir a los creyentes que estamos lejos de Dios. Y sí, hermanos, puede ser que su pecado le haga sentirse alejada o alejado de Dios. Es más, una de las cosas muy comunes es que nuestro pecado nos haga sentir que se puede perder la salvación, aunque no sea así. ¿Sí ven? Cristo prometió: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, la salvación no se pierde, pero sí se pierde la comunión. Ahora, cuando un cristiano, cuando una persona que ha recibido a Cristo anda en pecado, pronto sentirá que Dios no está con él y que le dé desamparo. En el caso del Señor Jesucristo, no fue su pecado personal, fue el pecado de ustedes y el mío el que cayó sobre él, y por eso él se sintió desamparado, porque el pecado produce desamparo. Todos los creyentes que se sienten desamparados por Dios deberían en su corazón muy íntimamente preguntarse: ¿será, Señor, que tengo algún pecado que me aleja de mi Señor? Y eso debe de ser para sus adentros, porque yo no lo puedo saber, pero Dios lo sabe, y su Espíritu le puede mostrar si hay algo que rompió la comunión entre usted y su Padre Celestial.
Así que el pecado nos separa de Dios, rompe nuestra comunión y por eso nos sentimos a veces desamparados. El pecado de Adán lo hizo ser expulsado del jardín de Edén, donde se paseaba la voz de Dios, la presencia de Dios. El pueblo de Israel vio como la presencia de la gloria Shekinah salía del templo judío para jamás regresar. Hasta el día de hoy ni hay templo judío el día de hoy. Solo el muro de los lamentos que dirán. Las escrituras dicen, hermanos, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. ¿Cómo un cristiano puede quejarse y decir, Señor, ¿por qué me desamparas? Primero debe de pensar si tal vez hay pecado en usted, tal vez hay mentira en sus labios, tal vez hay negocios turbios en su vida, tal vez hay pecado secreto, tal vez hay pensamientos malignos, tal vez hay falta de perdón. Y esas cosas, hermanos, ¿cómo se ven? Porque nos sentimos a veces desamparados. Entonces, por esa razón, cada creyente que ha recibido a Cristo, aunque tiene a Cristo en su vida, debe cuidarse extremadamente de su vida diaria para no caer en pecado y no se sienta alejado de su Padre Celestial. Hermanos, la vida cristiana y la comunión con Dios no se trata de que usted esté cuidado de que el pastor le vea o no, de que tus papás te vean en qué andas. No se trata de que algún hermano de la iglesia te vaya a cachar. Se trata de que usted cuide su vida para que cuide su comunión con Dios y pueda sentir esa comunión linda con Dios. ¿Está conmigo? Entonces no se trata de que alguien lo vea. Más bien que una de las consecuencias más tristes del pecado es que nos desamparan de nuestro Dios o nos hacen sentir desamparados. Por eso usted tiene que cuestionarse a sí misma, a sí mismo. Porque a veces nuestro sentir puede venir de alguna cosa en la que nosotros estamos fallando. Ahora, ¿qué más nos enseña esta frase? Esta frase no nada más nos enseña que a todos nos puede pasar sentirnos desamparados. También nos enseña que el pecado es especialmente una de las razones principales por las que usted puede sentirse desamparado. Pero hay una lección más. Este texto también enseña que aún en los momentos más terribles de nuestra vida, Él sigue siendo nuestro Dios. Cuando Jesús dijo que en hebreo, Elí, Elí, lama sabactani, estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero esta frase, Dios mío, la duplica, la dice 2 veces. Esta frase se documenta por Mateo y por el libro de Marcos, hermanos. Y son ligeramente diferentes, porque en Marcos dice Eloí, lama sabactani, y en hebreo Elí. ¿Cuál es la diferencia? No hay mucha, hermanos. La diferencia es una diferencia lingüística. Elí se deriva del hebreo, un idioma muy bello que hablan los hebreos todavía hoy. Y Eloí en este caso es diferente de idioma, es arameo, que es parecido, es como cuando usted escucha italiano, usted logra cachar algunas frases del italiano o del portugués, hasta el mismo abecedario usa, ¿verdad? Pero se escribe un poco diferente, suena un poco diferente. Nuestro Señor Jesucristo clamó a gran voz estas palabras, no en griego, no en español, las dijo o en hebreo o en arameo. Yo creo que las dijo en hebreo, porque citando el Antiguo Testamento estaba recordándole a la gente que él estaba cumpliendo las Escrituras. Yo creo que era en hebreo, pero hermanos, también creo que el Señor Jesucristo era bilingüe. Si a lo mejor usted habla otro idioma, muchos de ustedes son bilingües, hablan español o hablan náhuatl. La abuela de mi esposa habla náhuatl, algunos de ustedes hablan español y chilango, también es otro idioma muy especial, ¿verdad? Algunos hablan otros idiomas. En el caso del Señor Jesucristo, él hablaba arameo, que era el idioma vernáculo de la comunidad, pero también el hebreo era el idioma que todas las familias hebreas le enseñaban a sus hijos. Todavía el día de hoy, un judío puede vivir en cualquier lugar del planeta y habla hebreo, ¿sí? Porque le enseñan en casa hebreo.
¿sí? Mi amigo pastor Esteban Kim habla coreano, pero no vivió en Corea. ¿Por qué? Porque en su casa hablaba coreano. Entonces, por esa razón el Señor Jesucristo habla diciendo Elí, Elí, lama sabachthani. Pero una cosa hermosa es que dice Elí. Elí significa Dios mío o mi Dios. Él significa Dios. Y significa mío, es mi posesión. La palabra mío, hermanos, es un pronombre posesivo que denota seguridad, de posesión de algo. Entonces, literalmente Jesús en su humanidad estaba diciendo: tú eres mi Dios, me siento desamparado, pero tú eres mi Dios y todavía puedo clamar a ti. Ahora, hermanos, aquí yo veo un asunto muy interesante. Es el triunfo de la fe, hermanos. Porque cuando usted no siente el amparo de Dios, aún puede acercarse a Él y diciendo: Él va a estar conmigo, yo confío en Él, que Él va a estar ahí, aunque yo no lo sienta en mi corazón ahorita. ¿Sí la diferencia? Pues Cristo se sentía desamparado, pero aún oró a su Padre Celestial y oró a Dios: Dios mío, Elí, Elí, lama sabachthani. Hermanos, quiero que usted recuerde algo. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, el Señor no solo es Dios, es tu Dios. ¿Está conmigo? Y quiero que usted entienda que el Señor no solamente es el Padre Celestial, es tu Padre Celestial. Hermanos, en la Biblia se ve la confianza de un creyente en los peores momentos. El Salmo 7:3 dice: Jehová, Dios mío, si yo te he hecho esto, si hay en mis manos utilidad. En el Salmo 13:3, mira, respóndeme, Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Salmo 18:2, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 32, Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Para los que están enfermos, ¿verdad? Usted clame a Dios que le sane. Salmo 31:14, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Qué preciosa bendición es saber que aunque se sienta desamparado, se sienta vacío, se sienta triste, se sienta depresivo o ansioso, aún sigue siendo nuestro Dios. ¿Sabía usted que no importa cómo se sientan mis hijas, los hijos su papá? ¿Está conmigo o no? ¿Está consciente usted que no importa lo que usted sienta o experimente, Dios sigue siendo su Dios? Ahora, si usted no está seguro de que Cristo sea su Dios, o que Dios es su Padre Celestial, usted necesita recibir a Cristo como su Salvador. Y con eso, usted va a tener esa garantía de que Él es su Señor y su Salvador. Ahora, precisamente Cristo estaba desamparado porque Él estaba pagando el castigo de nuestro pecado y comprándonos la salvación y el perdón de pecados a todos los que le reciban. Pero qué bendición, en medio de los peores tiempos, poder confiar y decir: eres mi Dios. No eres el Dios del planeta, no eres el Dios de los judíos, es también Dios nuestro Dios. Entonces, el cristiano no debe de seguir al Señor por sentir, por emociones. ¿Cómo son tus emociones? ¿Se parecen al clima de hoy, de ayer? Algunos están riendo, están llorando. Y la gente de aquí están enojados, ¿verdad? Algunas mujeres batallan su condición de hormonal, ¿verdad? Y a veces hasta existen combinaciones. Puede estar triste, molesta, puede estar contenta, llorando. Yo no lo entiendo. Si yo sí lloro, yo sí estoy contento y contento, porque yo no las combino, yo soy hombre. Pero las mujeres son todo un misterio a veces, ¿verdad? Ahora, la cosa es que no tiene nada de malo emocional, no tiene nada de malo tener muchas emociones. Pero lo que quiero que usted sepa es que no se siga a Cristo por emociones. ¿Está conmigo, hermano? ¿Está conmigo, hermano? No se siga a Cristo porque lo sienta o no. Bendito el Señor cuando lo sentimos. Pero cuando no lo sentimos, ¿qué vamos a hacer? Siga por fe, creyendo y esperando en el Señor. Una fe no descansa en Dios nada más en los tiempos buenos. Una fe que no descansa en Dios tanto en la adversidad como en la prosperidad difícilmente se puede llamar fe. Debemos de vivir por la fe y morir por la fe, mis hermanos. Así que usted tenga presente que aunque se sienta desamparado, puede confiar en el Señor, puede
está confiando que en las amargas tinieblas y en las dulces mañanas usted va a estar ahí confiando en Dios, y Dios va a estar con usted, y en ese momento usted puede decir: Señor, Dios mío, mi Dios, Elí, Elí. ¿Sí? Cuando nos sentimos desamparados no podemos confiar en nuestro Dios. ¿Está a propósito? Aunque Cristo fue desamparado, a los 3 días resucitó. No pasa nada. Solamente pagó el precio de nuestro pecado. Fue castigado por nuestra culpa. Pero a los 3 días venció a la muerte. Así que, hermanos, tal vez por un tiempo dure la tristeza, las tinieblas, los tiempos duros en tu vida, pero posiblemente no sea toda la vida. ¿Sabes? Dios va a estar ahí. Ahora, a propósito, si el Salmo 22 se escribió 1000 años antes de la crucifixión y se cumplió el día de la realidad, ¿por qué usted no cree que Dios va a cumplir sus promesas para con usted? Confía en Él. Tal vez no nos sentimos como que todo va a salir bien, no sentimos como que Dios nos va a responder, pero Dios no falla en su palabra. ¿Sí? Así que las cosas escritas de la palabra de Dios son confiables. Su presencia, su compañía, su ayuda, su refugio. Y usted, aunque se sienta desamparado, siga adelante confiando en Dios. Por un momento durará el lloro, pero la mañana vendrá la alegría. Así que, hermanos, quiero preguntarle de lo que hemos platicado, ¿qué es lo que Dios le quería decir en esta noche? Porque hemos considerado varias lecciones, hermanos. Es una realidad. Tal vez usted viene ahorita y en su corazón, en lo más profundo, dice: me siento desamparado, me siento solo, me siento desamparado. Y cualquiera de nosotros podemos sentirnos así, hasta grandes predicadores. También aprendimos que una de las razones que usted tiene que indagar en su corazón, por la que nos sentimos a veces así, es por el pecado. Tiene que escarbar en su corazón. Tiene que quitarse esos pecados, y a lo mejor en esta noche necesita ponerse a cuentas con su Señor. Yo no soy juez, ni tampoco veo su vida. Usted reconoce que hay cierto pecado, póngase a cuentas con su Señor, apártese de algunos pecados. Y también aprendimos que aunque vengan terribles momentos, necesitamos confiar en nuestro Señor. No andamos por vista ni por sentimientos. Eso déjeselo a los carismáticos. Como viene el día, como vienen las emociones, así piensa que es Dios. Dios no es voluble como usted y como yo, bendito el Señor. En Cristo, las promesas de Dios son sí, y en Él amén. No como Dios no es voluble. ¿Okay? Pero si usted tiene dudas de que Dios está con usted, entonces a lo mejor lo necesita recibir como su Salvador en su corazón, para que Él esté con su presencia en usted. Confía en Él. Él va a estar con nosotros, aunque no le sintamos. Me acuerdo cuántas veces estuvimos con mi hija, y ella no se acuerda, ella era una niña, pero ella no se acuerda. Me acuerdo cuando era muy chiquita, una infección del oído se le pasó al cerebro y empezó a fallar su coordinación. Era una niña como 3 años, ya caminaba y todo, pero algo pasó en su cerebrito, de manera que la sentábamos y se iba, no tenía fuerzas. Entonces la llevamos al hospital, la internaron como 2 o 3 días, y ella estaba acostada y con fiebre y no estaba. Ella no se acuerda. ¿Sabe dónde estaba su papá? Ahí está. Y tal vez usted no sienta a Dios, pero por fe creemos que Él está ahí como Él lo prometió a Dios. Así que sigue ganándose de la mano de Dios. Él es bueno. Y aún en los tiempos malos podemos confiar en Él. ¿Sí? Así que, hermanos, piensa. ¿Qué es lo que Dios nos quería enseñar a nosotros? Y vamos a orar para terminar, tomar un momento para orar y hablar con Dios. Señor, quiero poner en tus manos este tipo de invitación. Yo no sé si hay alguien que se ha sentido desamparado, solo, sola, y que necesitaba saber que tú le entiendes, Señor, y que lo sentiste en tu carne.
Tal vez habrá, Señor, alguno que necesite escarbar en su vida, por si hay acaso presencia de pecado. Y eso a veces nos hace sentirte lejos, sentir tu presencia lejos de nosotros, o no sentir que tú estás con nosotros. Y tal vez algunos tengan que ponerse en cuentas contigo, Señor. Tal vez alguno también esté en tiempos terribles, que pueda recordar que tú eres nuestro Dios y que podemos clamar también como tu Hijo, Elí, que también eres Dios mío. Y tal vez hubiera alguno, Señor, que dijera: yo no sé si alguna vez yo le he pedido a Cristo recibirle en el corazón y que quiera recibir a Cristo en su vida en esta noche. Señor, bendice este tiempo bendito. Y con ojos cerrados, cabezas inclinadas, ¿quién podría decir: Dios no habló a mi corazón y estoy tomando decisiones en mi vida? ¿Puedo ver su mano un momentito? Dios no habló a mi corazón, ore por mí. ¿Puedo ver su mano? Dios no habló a mi vida. Algo de ese mensaje fue para mí. ¿Puedo ver su mano un momentito? Amén. ¿Por qué no ora Dios en su corazón? Dios que conoce su vida, su interior, su condición. Hable con él. Dígale: Señor, tú me hablaste mi vida y quiero poner en tus manos mi condición. Me siento así, pero yo voy a decidir poner mi confianza en ti, aunque no sienta hoy que las cosas están bien, aunque sienta que las cosas están oscuras y en tinieblas. Aún así voy a confiar que tú eres Dios mío. Quisiera hacer una pregunta. Tal vez alguno diga: yo no sé esto de recibir a Cristo, no lo he hecho, pero yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Entonces yo le invito a recibir a Cristo en esta noche. Nada más quiero pedirle que me lo haga hacer levantando su mano para yo poder orar por usted. Habría alguien que diga: yo necesito y quiero recibir a Cristo en mi corazón. Me deja su mano un momentito, quiero orar por usted. Que me diga: yo quiero recibir a Jesús en mi vida, lo necesito. ¿Alguien dice? ¿Puedo ver su mano un momentito? ¿Alguien? Señor, quiero poner en tus manos esta iglesia, en las iglesias que están aquí. Te pido, Padre, que tú permitas que tu palabra penetre bien dentro de sus corazones y que especialmente los que están batallando en su vida puedan ver qué bendiciones recordar que tú eres Elí, nuestro Dios. Te ruego, Señor, que tú fortaleces a mis hermanos, especialmente los que están en batallas, y también, Padre, los que tal vez estén en algunas cosas de pecado, que tú les ayudes a reconocerlas, a arrepentirse, a confesarlas y a alejarse de eso, Señor, para que nos sintamos lejanía de contigo, Señor. Bendice, Señor, cada decisión tomada, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús.